Hola y bienvenidos. Tenemos hoy a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Salce, que nos acompaña desde México. Él es uno de los médicos forenses que examinaron directamente a los cuerpos de Nazca en Perú. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Doctor Salce, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer poder estar aquí y dispuesto a contestar todas las preguntas y a dar mi opinión y mi punto de vista sobre las investigaciones de los cuerpos de Nazca. Muchísimas gracias. Ok, para la gente, porque me estoy dando cuenta que en las redes sociales hay mucha gente de habla inglesa que todavía no tienen la información muy básica. Entonces, quiero que nos pueda decir un poco, hablar un poco a breve, explicando sobre los hallazgos iniciales. Por ejemplo, si nos puede decir lo de la demanda, un poco de Mario, que fue lo que encontró los cuerpos, y lo último, que sea la falta de interés de la comunidad científica, si puede empezar con eso. Claro que sí, con todo gusto. Antes que nada, quiero explicarles un poquito de que estamos analizando unos cuerpos que fueron encontrados alrededor del año 2017 en Perú, en la región de Nazca, Palpa e Ica. Estos cuerpos en realidad son dos diferentes. Hay unos de 60 centímetros que les llamamos cuerpos pequeños. Entre estos cuerpos pequeños pueden encontrar aquellos que se denominaron Josefina, Albert, Victoria, Clara, Mauricio, que todos tienen una similitud de aproximadamente 60 centímetros y mucha similitud en su estructura anatómica. Los otros cuerpos que se encontraron son cuerpos de mayor apariencia y mayor similitud al ser humano. Son cuerpos de alrededor de 1,20 m a 1,70 m de estatura. El primero de estos cuerpos y el más famoso es el cuerpo denominado María, que también se presentó en el 2017. Y a últimas fechas, en el año 2023, aparecieron otros cuerpos que se denominaron Sebastián, Santiago y Montserrat. El cuerpo de Montserrat toma principal relevancia porque en su interior, en su abdomen, se encontró los restos de un feto y este feto se le denominó Rafael. Entonces, teniendo ya este contexto de estos cuerpos que fueron encontrados todos en la misma zona, en la misma región de Palpa y Nazca, y que se encuentran bajo custodia y resguardo de la Universidad de Ica, ahora sí les puedo explicar que dentro de los hallazgos que hemos tenido, lo más relevante es el ADN, porque del ADN tenemos que el 30% no corresponde a nada de lo conocido y descrito en la ciencia actual, y el 70% restante tiene algunos rasgos o residuos de diferentes especies como el mono bonobo de África, el chimpancé, y en relación al humano tiene relación a una filogenia del ser humano del sur de Asia, en específico de Filipinas. Pero este 70%, que es muy poco, muy escaso, en cuanto a la capacidad o posibilidad de relacionarlo con algo, guarda relevancia, pero es más importante el 30% que es diferente, porque si nosotros como humanos tenemos una similitud con los primates de alrededor del 98% y solo un 2% de diferencia, y si nos vamos con una bacteria y la bacteria tenemos alrededor de un 85 a un 88% de similitud, es decir, de un 12 a un 15% de diferencia, pues el 15% de diferencia que tenemos con una bacteria, este 30% que se encontró de diferencia de ADN desconocido con estos cuerpos, pues es el doble de lo que pudiéramos tener en una correlación de la evolución del ADN de las diferentes especies que hay en el planeta. Esto es muy relevante porque estamos con algo completamente distinto y ajeno a lo que tenemos descrito en la evolución de las especies y en la taxonomía de Darwin en las especies. Por el otro lado, tenemos como datos relevantes
todas las particularidades en la anatomía, como el tamaño del cráneo en el cuerpo de María, la disposición de los huesos, la robustez de estos huesos, pero lo más relevante de estos cuerpos grandes es que son tridáctilos, tienen 3 dedos en manos y 3 dedos en el pie. Esta tridactilia, que además nosotros tenemos 3 falanges, pero en los cuerpos grandes de María, Sebastián, Santiago y Montserrat, las falanges que ellos tienen son 4 a 5 falanges, por lo tanto son dedos muchísimo más largos que nosotros. Y esta tridactilia tiene una relación directa con los cuerpos pequeños de 60 centímetros, que también son tridáctilos en manos y pies. Dentro de los estudios que se han hecho rayos X, CT scan, tomografía, reconstrucción tridimensional de este CT scan, fluoroscopías, toma de ADN, metalurgia y carbono 14. Empezando por el carbono 14, es un dato relevante porque nos habla de la antigüedad de este espécimen. Y aquí hay algo relevante porque el carbono 14 solamente analiza materia orgánica. Por lo tanto, no podemos analizar un elemento hecho por el hombre, una artesanía o algo artificial. Tiene que ser meramente material orgánico. En el carbono 14 encontramos que en los cuerpos de 60 centímetros tienen una antigüedad aproximada de entre 800 y 1200 años de antigüedad. Y en los cuerpos grandes, como el de María, en el de María encontramos que tiene una antigüedad de 1500 a 1700 años de antigüedad. Por lo tanto, en el contexto general, en el contexto de percepción del público, hablamos de un promedio de más de 1000 años de antigüedad. Estos más de 1000 años de antigüedad hacen de estas dos especies algo muy, muy lejano a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Y esto es de relevancia porque hacemos la correlación a que la tecnología que tienen en los implantes metálicos que hemos encontrado, que tienen en el pecho, en el cráneo o en algunas partes del dorso de la mano y en algunas articulaciones, pues estos implantes metálicos tienen metales como el cadmio y el osmio. El cadmio y el osmio son metales muy raros, muy difíciles de obtener en una aleación y que además apenas guardan 200 años de haberse descubierto y que actualmente se utilizan para las comunicaciones satelitales. Por lo tanto, el encontrarlos en cuerpos y en metales de más de 1000 años de antigüedad guarda gran relevancia aquí. Ya hablamos del ADN, ya hablamos del carbono 14, ya hablamos algunas particularidades de estos cuerpos. Aquí viene algo importante, porque estos cuerpos son los que denominamos los cuerpos oficiales, que están a resguardo, en custodia y preservación de la Universidad de Ica. Ahí es donde se encuentran físicamente estos cuerpos y en donde están a libre acceso de cualquier persona, sobre todo cualquier científico que quiera acercarse a estudiarlos, a conocerlos y a tomar sus propias muestras para obtener sus propios resultados. Estos cuerpos que están ahí en la Universidad de Ica tienen un problema. Están ya en un proceso de degradación. ¿Por qué? Fueron encontrados, la persona que los encontró, Mario, los encontró en una región cercana a Nazca y Palpa, en donde hay montañas de sílice, en donde la minería es muy importante. Y en estas montañas de sílice, una de las peculiaridades o particularidades es que tienen gran cantidad de polvo de diatomea. Este polvo de diatomea es ese material blanco que recubre a los cuerpos, tanto de los de 60 centímetros como los cuerpos grandes, como María, están cubiertos en su totalidad de este polvo de diatomea. La diatomea es un alga fosilizada de muchos miles de años atrás que permite la desecación de los cuerpos orgánicos. Esto es la deshidratación
que favorece la conservación por un proceso de momificación natural, la desecación, pero también evita la generación y proliferación de hongos y bacterias que podrían degradar los cuerpos. Además, evitan la generación de fauna cadavérica, que son estos pequeños insectos que se van comiendo poco a poco el organismo. Por lo tanto, este polvo de diatomea es algo que permite a la perfección la conservación de estos cuerpos. En el contexto en el que fueron encontrados, nos hace creer que las personas o quienes hayan sido quienes depositaron estos cuerpos en este lugar conocían perfectamente y tenían perfectamente clara la intención de la preservación y conservación de los mismos. Este polvo de diatomea es muy importante porque es lo que permite la conservación hasta nuestros días, que es el hallazgo. Sin embargo, una vez que estos cuerpos fueron extraídos de ese lugar, pues el proceso de degradación y de descomposición continúa. Por lo tanto, que estén en la Universidad de Ica es algo muy bueno porque están bajo la custodia de un ente académico independiente, pero necesita y es muy importante el apoyo para tener estos cuerpos en las mejores condiciones de conservación y preservación, porque de lo contrario van a empezar a degradarse, van a empezar a fracturarse, romperse, y llegará el momento de que se pulvericen y desaparezcan por completo. Ahora, el Ministerio de Cultura del Perú, a quien se le ha pedido el apoyo y el acceso para que pudieran estos cuerpos ser preservados y estudiados, desde el primer momento en el 2016 manifestó su rechazo a esta investigación y a este gran hallazgo. Lamentablemente, hace poco, me parece que fue el año pasado, en el 2023, no sé si 2022, 2023, el Ministerio de Cultura hizo un decomiso de dos cuerpos, de dos figuras que fueron incautadas en el aeropuerto del Perú. Estas dos figuras, el Ministerio de Cultura las declaró como fraude, como artesanía reciente, hechas con papel maché y pegamento, y con eso intentó desacreditar por completo el caso de los cuerpos de Nazca. Sin embargo, aquí el Ministerio de Cultura cometió dos errores. El primero es que tomó un posicionamiento de que estos cuerpos son falsos con dos cuerpos distintos y ajenos a los que consideramos como oficiales que están a resguardo de la Universidad de Ica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ministerio de Cultura, para poder posicionarse, debería de haber estudiado los mismos cuerpos de donde se han obtenido todos los estudios y Claro. los análisis que hemos proyectado, y no posicionarse o tomar una opinión de dos supuestos cuerpos o muñecos que ellos decomisaron. No puede ser una fuente distinta. Primer error. Y el segundo error es que a estos cuerpos se solicitó que se les hicieran diferentes análisis. Primero, en el Ministerio de Justicia, en el Departamento de Medicina Legal, el cual se declaró incompetente por falta de recursos humanos y tecnológicos. Y este Ministerio de Justicia, su Departamento de Medicina Legal, lo refiere al Ministerio de Salud, a su Departamento de Medicina Legal y Biología Molecular. Y el Departamento de Medicina Molecular del Ministerio de Salud manifiesta por escrito, y está en los documentos públicos, que también se declara incompetente por no tener a los especialistas adecuados ni la tecnología óptima, pero reconoce que se trata de material orgánico y antiguo. Por lo tanto, si los dos entes de mayor jerarquía de investigación forense, no arqueológica, sino forense, se declaran incompetentes en el Perú, ¿cómo es posible que el Ministerio de Cultura califique de falso algo que no tiene ni la competencia, ni los elementos profesionales ni tecnológicos para estudiarlos? Esos dos errores generaron un ambiente de fraude en relación a la persona de Jaime Maussan y del caso completo de los cuerpos de Nazca. Es por esto que el licenciado Jaime Maussan inicia una demanda millonaria en contra del Ministerio de Cultura y el gobierno de Perú por $300 millones por difamación.
¿Cuál es la intención con estos 300 millones de dólares? Obviamente no es para el enriquecimiento personal del señor Jaime Maussan. La intención, y queda claro dentro de la demanda, dentro del proceso de la demanda, es generar un fideicomiso que permita la creación de un museo, y la creación de este museo permita la conservación y preservación de estos cuerpos, así como la compra de los equipos tecnológicos para realizar y profundizar en los estudios y en los análisis de los mismos. Asimismo, generar un ente académico que permita la cooperación internacional con otras universidades y otros museos para poder llevar estos cuerpos, estas momias, y que sean analizadas por otros científicos en otros lados y después devueltas al Perú. Esto es lo que se intenta hacer con esta demanda de 300 millones de dólares. Y pues hasta el momento, hasta donde van las investigaciones, hemos obtenido grandes resultados en ADN, grandes resultados en reporte de imágenes, de imágenes de rayos X, tomografías, reconstrucciones. Hemos obtenido resultados de histopatología, hemos obtenido resultados de análisis de estructuras esqueléticas y anatomía comparada. Pero esto nos lleva a que coincidentemente, el haber presentado dos de estos cuerpos en el Congreso de la Ciudad de México el 12 de septiembre del 2023 y con la apertura a la desclasificación de temas de esta índole en el Congreso de Estados Unidos, el señor Jaime Maussan ha tenido acercamiento con uno de los representantes, no sé si sea senador o representante, que se llama Tim Bruchet, y han tenido acercamiento para compartir información y llevar este tema al Congreso de los Estados Unidos con la intención, la única intención de que científicos de cualquier parte del mundo se involucren en la investigación de estos cuerpos. Pero aquí viene lo interesante. Para involucrarse, y que la invitación está abierta, tienen que ir a Perú. No tienen que quedarse en sus oficinas o en sus escritorios, atrás de un ordenador o de su computadora, simplemente emitiendo opiniones personales. Tienen que ir al lugar del estudio, tienen que ir a los elementos de estudio para verlos personalmente, físicamente, y tomar sus propias muestras para obtener sus propios resultados y después hacer una comparativa. Esto ya fue realizado por un médico de alto nivel, el doctor George McDowell, de Denver, Colorado, quien ya fue y ya visitó los cuerpos de Nazca en Perú y que ya tomó sus propias muestras y que ahora, gracias al doctor George McDowell, la comunidad médico-científica de las áreas forenses se ha ido involucrando mucho más en este tema. Y creo que aquí es donde podemos hablar de que se necesita mayor apertura y participación de los científicos del mundo para que se incorporen al análisis de estos cuerpos, que independientemente, y quiero dejar claro aquí una cosa, independientemente de que hayan sido relacionados o vinculados a seres extraterrestres, y esto es por la figura del señor Jaime Maussan y su perfil periodístico, en ningún momento los científicos que hemos participado en esta exposición, en esta investigación, en ningún momento, empezando por mí mismo, hemos manifestado que sean seres extraterrestres. Nos hemos limitado a decir y a concluir que estamos ante dos nuevas especies que no han sido identificadas, que no han sido descritas y que ameritan ser estudiadas para incorporarse en la evolución natural de las especies, en el árbol taxonómico de Darwin, en la biología que conocemos, pero que con sus diferencias, con sus particularidades y con los resultados que hemos estado teniendo, especialmente con el ADN, estamos ante algo que no corresponde a lo que conocemos y ya tenemos descrito actualmente en la ciencia. Por lo tanto, estamos ante algo completamente distinto y ajeno a la evolución terrestre como la tenemos conocida. Y aquí es donde abrimos y rompemos el paradigma. No estamos diciendo que sean extraterrestres, aunque podría ser una posibilidad. Estamos diciendo que son
cuerpos originales, biológicos, reales, que en su momento tuvieron vida y que deben analizarse porque son una línea paralela y convergente a la evolución humana. Y esto es algo que podría cambiar nuestra historia, la concepción de la evolución como la especie humana lo afirma y lo tiene a estas fechas, y quizás cambiar la historia del planeta y de la humanidad. Es todo lo que podría contarte en una forma de resumen rápida, pero estoy abierto a cualquier pregunta y ampliar cualquier duda o comentario que quieras. No, muchísimas gracias. Eso fue perfecto para aclarar muchísimas cosas que yo pienso que son muy básicas para entrar a los detalles. Y me gustó que aclaró también que nadie de los científicos han dicho que es extraterrestre, solamente cuerpos que son biológicos, que son reales y que no hay ningún tipo de alteración ni manipulación tampoco. Nada. Entonces, sí, muchísimas gracias por aclarar todo eso. Ahora vamos a empezar con unas preguntas que tengo. Primeramente, ¿cómo tú te sentiste la primera vez que vistes los cuerpos en vida, los pequeños y los de María? ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, en primera instancia yo fui invitado por el señor Jaime Maussan para ir a Perú a analizar estos cuerpos, y la invitación era muy clara y concreta. Era con la intención de refutar cualquier presentación que se nos diera. Es decir, yo iba con todo el escepticismo y con toda una posición de negación de que esto fuera real. Por lo tanto, cuando llegamos ahí, precisamente a Cusco, a una casa que pertenece al Instituto Incari, y nos presentaron unos cuerpos chiquitos de 20, 30 centímetros, todos chuecos, mal hechos, mal armados, de inmediatamente yo dije, bueno, esto parece antiguo y tiene un valor de antigüedad, pero no es un espécimen, un cuerpo orgánico que en su momento haya tenido vida, y de inmediato lo deseché. Sin embargo, después de ver estos cuerpecitos, nos presentaron dos cuerpos, el que conocemos como Josefina y el que conocemos como Albert. Y aquí la cosa cambió porque había una congruencia y una armonía en su estructura anatómica, en su esqueleto. Y para refutar cualquier duda sobre si eran armados o no, independientemente de una inspección que se hizo en toda la superficie del tejido piel, en donde no se veían cicatrices, en donde no se veían suturas, en donde no se veían huellas de alteración o armado, solicité que se les hicieran estudios de rayos X. Esto es para ver si en el interior tenían alguna especie de armado. Cuando fuimos e hicimos estos rayos X, la sorpresa fue increíble, porque la unión entre cada hueso sí tenía una armonía entre la parte final de un hueso y el inicio del siguiente hueso, es decir, las articulaciones tenían una armonía que correspondía entre un hueso y el otro, y además se veía el desgaste de esta articulación, el desgaste propio del movimiento que un ser vivo tiene en una articulación. Por lo tanto, fue una imagen impactante. Pero lo que más llamó la atención fue, en el caso de Josefina, encontrar en su abdomen 3 huevos, que de entrada pensamos que eran piedras, pero que cuando pusimos más atención en la imagen de rayos X, vimos que la imagen era translúcida, es decir, permitía ver las estructuras posteriores del huevo. Y esto me hizo pensar que eran huevos de origen orgánico y no petrificaciones o piedras incrustadas en su interior. Por lo tanto, solicité que se hicieran las tomografías, los TC scan. Cuando llegamos allí, esto permite estudios milimétricos y nos permite grandes amplificaciones del área que estemos estudiando. Y para mí fue una sorpresa que cambió todo, el poder encontrar que en el abdomen, además de estos 3 huevos grandes, se encontraba una calcificación de menos de 1 milímetro de tamaño,
dentro de un conducto. Y entonces vimos que este era un cuarto huevo en un conducto que se llama oviducto, que se une al área de el proceso de gestación y desarrollo de estos huevos, exactamente igual que las aves. Eso fue fantástico porque Oh, replicarlo o hacerlo de manera artificial es prácticamente imposible. claro. Además, pudimos ver en la tomografía otros elementos como vasos sanguíneos, ligamentos, tendones y paquetes neuronales. Y esto obviamente lo hace imposible de replicar. Además, vimos que la unión de los huesos, la unión de las articulaciones y el desgaste por movimiento de esto era completamente coincidente con la biomecánica de estos cuerpos. Por lo tanto, ahí fue donde yo decidí posicionarme en la idea de que esto es real, que eran cuerpos reales, orgánicos, que en su momento tuvieron vida y que no había forma de que fueran armados, falsificados o alterados antes o después de su muerte, en vida o ya muertos. No había forma. Por lo tanto, avanzando en la investigación y en conjunto con el doctor Konstantin Korotkov de Rusia, que estaba ahí presente, decidimos tomar las muestras para realizar los estudios de ADN y de carbono 14. Ambos estudios obviamente se pueden hacer solo en sustancias orgánicas y obviamente se pueden realizar en especies o especímenes que hayan tenido vida y evolución. El doctor tomó sus muestras, yo tomé las mías, él se las llevó al Instituto Tecnológico de San Petersburgo y obtuvieron sus resultados. Nosotros nos trajimos las nuestras y se compartieron unas con un laboratorio que se llama Cen4Gen en Canadá para ADN y otras muestras se hicieron aquí en México, en la UNAM y el Politécnico. ¿Cuál fue la sorpresa? Que independientemente del laboratorio, 3 laboratorios distintos, los resultados eran similares tanto en antigüedad, hablando, como ya te explicaba, de 800 a 1200 años de antigüedad de los cuerpos pequeños y de 1500 a 1700 en el cuerpo de María, años de antigüedad. Y que además en el ADN, pues efectivamente ese ADN se comparó con más de 1 millón de especies y no correspondía a ninguna, ni como filiación, ni como antecedente o antepasado. Y que dentro de ese ADN, pues teníamos un 30% que es completamente desconocido. Y Eso es pues, fue entre una las dos sorpresa. especies. Es, salud. Así es. De cada especie se tomó el ADN. Son, Y lo ok. que coincide aquí es que cada ADN, tanto de los cuerpos pequeños como del cuerpo grande de María, pues los resultados son que el 30% es completamente desconocido para lo que tenemos registrado en el conocimiento científico actual. Ok. Solamente para estar segura que entendí bien. Las dos, los pequeños y los grandes, los cuerpos pequeños y grandes, los dos, las dos especies son diferentes en el 30%. Es correcto. Ok, ok, ok. Um, cuando yo empecé a investigar, yo creo que el punto que me hizo como, me disminuyó la duda fue cuando, creo que fue una entrevista con Joyce Mantilla, que él había dicho que la diferencia entre los dedos de humanos es solamente un milímetro. Y para María y Montserrat era como 9 el espacio entre los dedos. Y eso para mí, bueno, yo no sé porque no soy médico ni nada, pero me puede decir usted, eso sería muy obvio si se están cortando los dedos y moviéndolos, porque para tener un espacio así tan grande se puede ver eso fácilmente en una tomografía, en una rayos X, ¿verdad? Así es, tal cual como tú lo estás diciendo y como lo mencionó Joyce Mantilla, la posibilidad de alterar o modificar una mano para quitarle dedos o añadir falanges
es completamente difícil. No es imposible, es difícil. Existen procedimientos quirúrgicos para la amputación de dedos, pero no existen procedimientos quirúrgicos para la incrustación de nuevos dedos que sean funcionales o para la elongación de dedos que sean funcionales. Luego, entonces, lo que tú dices y lo que menciona Joyce Mantilla es correcto. La posibilidad de alterar esto es dificilísimo. Y desde el punto de vista forense, solo hay dos perspectivas. Que esto se realice en alguien o algo que hubiera estado vivo, y para eso, entonces habría una reparación del tejido, lo que conocemos como cicatriz. Y esto sería visible en cualquier radiografía y tomografía, la reparación natural del tejido. Pero si se hace en una persona o alguien muerto, esta reparación biológica no existiría. Y al no existir esa reparación biológica, forzosamente tendría que existir un lugar de corte y elementos de unión como pegamento, tejido, sutura, alambre, hilos, lo que tú quieras. Y tampoco se observa en ninguna de las manos y los pies, lo cual nos habla de que son estructuras anatómicas que no han sido alteradas, pero que además son perfectamente funcionales en las perspectivas de los cuerpos que fueron encontrados. Wow, gracias. Gracias. ¿Nos puede decir un poco de las diferencias en las características entre los dos? Porque yo sé que, por ejemplo, los pequeños de 60 centímetros tienen eso lo que se llama la fúrcula, pero yo creo que María no tiene algo así, ¿verdad? Así es. Y los pequeños tienen las manos y los pies tridáctilos, pero María tiene los pies que también tiene como una que se va Arco. para abajo. Sí, Sí. ¿nos puede decir un poco de las características de las dos? Claro que sí, mira, el cuerpo de los pequeños de 60 centímetros tiene un cráneo alargado, muy largo, en donde la unión con el cuello es a la mitad del cráneo. El agujero magno, que es donde se une cuello con cráneo, es a la mitad. En las especies terrestres, el agujero magno y la unión con el cuello es en la parte posterior del cráneo, en el piso posterior del cráneo. Entonces, esta es la primera diferencia, que el cuello se encuentra exactamente a la mitad, haciendo un equilibrio de todo el tamaño del cráneo. El cráneo, a su vez, es muy ligero, muy duro por ser hueso, pero ligero porque tiene muchos espacios vacíos que se llaman neumatizaciones. El espacio de los ojos no es profundo, es muy superficial y esto hace que los ojos tengan una gran órbita y que hayan sido protruidos, es decir, que hayan sido, vaya, que hayan sido muy, muy Que grandes salen hacia mucho. afuera. Ajá. Y esto les permitiría una capacidad de visión mucho más amplia. No tienen una nariz, aunque sí tienen los orificios. Y la boca no tiene un aparato de masticación y no tiene dientes. Son simplemente dos huesos muy similar a lo que sería el pico de una ave. Luego en el cuello tiene 4 cuerpos vertebrales, pero tiene espacios muy grandes entre vértebra y vértebra. Estos espacios grandes pudieran haber estado ocupados por cartílago. Y esto hace una referencia o una imagen muy similar a los cuellos de la tortuga, que son retráctiles, se pueden alargar y se pueden contraer, los cuellos de la tortuga. Después del cuello viene exactamente un hueso completo que va de extremo a extremo, un solo hueso, que es muy similar al que tienen todas las aves y se llama fúrcula. Este hueso permite en las aves que las extremidades superiores se conviertan en sus alas. Pero aquí, en estos cuerpos, esta fúrcula permite que la articulación de los brazos sea de amplio movimiento. En los brazos tienen un hueso que correspondería al húmero y un hueso después del codo, un solo hueso. Normalmente nosotros tenemos dos, el radio y el cúbito, y la mayoría de las especies tienen estos dos huesos, pero aquí solamente estamos viendo uno que inmediatamente, sin pasar por huesos del carpo, pasa a un solo hueso y los 3 dedos. ¿Ok? En cuanto a la columna vertebral, todos los cuerpos vertebrales son muy pequeños y salen las costillas
pero las costillas son completas de extremo a extremo, no se dividen como en nosotros que llegan al esternón y que tenemos pares de costillas. Esta es una costilla completa de extremo a extremo y el espacio que hay dentro permite un espacio muy restringido a órganos, pero en las tomografías sí alcanzamos a ver la presencia de estos órganos. Todavía no determinamos qué órganos son o qué función tenían, pero ahí hay presencia de órganos. Luego en ¿Hicieron exámenes o sacaron muestras o no de los no? todo por tomografía, todo por tomografía. Okay. De donde sí sacamos muestras fue en el abdomen para poder sacar muestra de estos huevos. Y encontramos que estos huevos sí tienen material o materia orgánica. Sin embargo, el equipo de los rusos de San Petersburgo, ellos sí pudieron hacer una reconstrucción tridimensional de estos huevos y pudieron encontrar dentro de estos huevos el esbozo o el residuo de lo que hubiera sido un embrión en desarrollo. Y esto lo tienen muy bien descrito el equipo ruso del doctor Konstantin Korotkov. Entonces sí se alcanza a ver esa figura de lo que podría ser un embrión. Luego viene la cadera, y la cadera es algo muy particular porque no es una pelvis como la que nosotros tenemos o la que nosotros podríamos imaginarnos en similitud con las especies que conocemos, ya que solamente se compone de dos huesos prácticamente verticales, que es donde se articula el miembro inferior, que tiene un movimiento de desplazamiento para la bipedestación únicamente recto. Y hasta ahí. Okay. Esto es en cuanto a los cuerpos pequeños. En cuanto al cuerpo grande de María, obviamente es el más similar y el más parecido a un humano. Sin embargo, ya tomando conciencia más particularmente, vemos que el cráneo es mucho más grande y alargado. Esto le permite un 30 a 35% de mayor capacidad de contenido dentro del cráneo. Los ojos, las órbitas son mucho más grandes. La nariz y la boca son prácticamente similares a nosotros. No tienen oreja, no tiene un pabellón auricular, solamente tiene el orificio auditivo. Toda la estructura esquelética es muy similar al humano, sin embargo, los huesos son más gruesos, más robustos, que a diferencia con los cuerpos de 60 centímetros, los huesos de estos cuerpos de 60 centímetros son huecos por adentro y esto los hace fuertes pero ligeros, ¿ok? En algunos de estos logramos saber que hay un tabique interóseo dentro del hueso, pero lo sigue siendo hueco completamente. Mientras que en el cuerpo grande de María, el hueso es muy similar al del humano, pero es más robusto, es más fuerte, es más grueso en sus dimensiones, tiene un mayor tamaño en sus dimensiones que el de un humano normal. Y el resto del cuerpo es prácticamente similar al de nosotros, excepto en la mano y en los pies, porque justamente los huesos del carpo y del tarso tienen menos número de huesos y de ahí se desprenden los 3 metacarpos o metatarsos y de ahí sus 3 dedos con 4 falanges o 5 falanges, ¿ok? Sin embargo, en el pie encontramos que María tiene una posición más o menos en esta forma, en donde el talón, que es un solo hueso, va directo con 4 huesos del metatarso y de inmediato salen los 3 dedos del pie que terminan en forma de garra. Algo muy importante que vimos en los dedos, tanto del pie como de la mano, es que María tiene huellas dactilares, pero estas huellas dactilares son muy diferentes a las derivadas de un primate, que en un primate tienen ondas o círculos, y en María son completamente rectas y paralelas entre ellas. Este tipo de huellas solo se encuentra en animales como la lagartija o el gecko. ¿Ok? Oh, como un reptil. Reptiles, exacto, pero que no tienen relación con las huellas de los primates, ¿ok? Y para mí parecer, la posición del pie en donde se ve un final así con arco y los dedos hacia abajo, esto es derivado de la posición y lo largo del pie que le permite desplazarse y caminar con pasos más largos y para una mayor tracción en su desplazamiento, en su mecánica de bipedestación.
Pero esas son más o menos las diferencias o particularidades. Algo muy importante. En el cuerpo de María buscamos específicamente huellas de mamarias, restos mamarios, y no se encontraron. Y buscamos ombligo, y tampoco se encontró el ombligo. Luego entonces es completamente lisa en su tórax y en su abdomen, sin ningún resto mamario y ni ningún resto de ombligo. Y esto es algo muy relevante, porque a tiempo, el año pasado se encontró un cuerpo denominado Montserrat, y este cuerpo denominado Montserrat en su interior tiene un feto. Hay un animal que se llama ornitorrinco. Este animal que se llama ornitorrinco tiene un proceso de reproducción que se llama termoderma, que se reproduce sin necesidad de placenta, pero en una especie de huevo blando, de huevo muy blando. El ornitorrinco es el primer mamífero dentro de la evolución, es el primer mamífero, ¿ok? El ornitorrinco no tiene ombligo y el ornitorrinco no tiene glándulas mamarias siendo mamífero, ¿ok? Entonces, este proceso de Interesante. gestación del ornitorrinco es muy similar a lo que podríamos encontrar en Montserrat y el feto Rafael que tiene en su interior. Y esto sería obviamente coincidente, regresando al tema, con María por la ausencia de mamas y la ausencia de ombligo. ¿Ok? Estas son a grandes rasgos, en un gran resumen, las diferencias que podríamos encontrar en estos cuerpos, tanto de 60 centímetros como cuerpos grandes, en relación a nuestra anatomía. Muy bien, muy bien. Y las huellas que encontraron en María, ¿también encontraron en los cuerpos de 60 centímetros o no habían huellas en los pequeños? En los cuerpos de 60 centímetros hasta el momento no hemos encontrado huellas, aunque sí hemos encontrado lecho ungueal y uñas o garras, no hemos encontrado huellas digitales. Pero en los cuerpos grandes hemos encontrado huellas digitales en María y después ya de manera intencionada las buscamos en Montserrat y también se encuentran en ella. Y también tienen uñas también, o algo que parece uña, ¿no? Algo similar a un lecho ungueal que permitiría el crecimiento de una uña. Sí, así es. Ok, wow. Lo de lo de Montserrat que tiene el feto ahí. Yo vi una presentación que hizo usted en el Congreso y se ve claramente la cabecita del pterodáctilo y la columna. Y Sí, también como que se ve los 3 dedos ahí también un poco. es correcto, sí. Ese, Es muy impresionante. ese feto dentro de Montserrat fue un hallazgo increíble. El primero que lo vio fue el médico de Perú que estaba haciendo los rayos X. Él fue el primero que lo vio, pero no alcanzó a describir por completo. Cuando esas imágenes me llegaron a mí, yo empecé a hacer un análisis de todas las estructuras anatómicas que deberían de corresponder a un feto. Y obviamente lo que es más fácil a la vista es el tamaño del cráneo, muy grande, la columna vertebral se ve claramente con sus costillas y se sobreponen imágenes del brazo y de la pierna con ampliaciones de grandes ampliaciones, pero con gran grado de resolución. Logré identificar los pies, los brazos y logré identificar las manos y los pies tridáctilos. Y esto es algo fantástico porque obviamente, independientemente de que es, ahí sí lo puedo asegurar, imposible falsificarlo o replicarlo a ese detalle, es importante porque nos permite entender que tenemos entonces aquí una evolución y desarrollo de una especie, porque tienes a María como un adulto maduro, tienes a Sebastián y a Santiago como niño y adolescente, etapas primarias, y tienes a Montserrat en una etapa madura, adulta, pero en reproducción.
y tienes a un feto en desarrollo. Luego entonces ya tienes a todo el crecimiento, tienes fetos, tienes niños, tienes jóvenes adultos y tienes adultos maduros. Entonces, de una sola especie estás hablando ya de diferentes estadios de evolución y desarrollo, lo cual, pues, es imposible de falsificar, lo cual corrobora la autenticidad, corrobora que son entes orgánicos, biológicos y que en su momento tuvieron vida. Sin embargo, seguimos aquí con la interrogante de lo que falta. No tenemos de dónde vinieron, cuáles son sus antecesores y no tenemos tampoco a sus descendientes. No tenemos la filogenia. Por lo tanto, estás hablando de una especie en un momento y en una etapa sin historia previa y sin historia posterior. Y esto dificulta el análisis biológico para poderlo incrustar en la evolución de las especies en el árbol taxonómico de Darwin. Porque con estas características que te he dicho, en donde son tridáctilos y la tridactilia se ve en aves y reptiles, en donde la estructura esquelética es de primates, pues estás hablando de una línea, de una rama paralela a la evolución humana, pero una rama que no tiene un origen, un tronco común de origen y que tampoco tiene hojas a donde haya llegado la especie, ya sea a su extinción o a su evolución natural. Entonces se encuentra completamente aislada y eso la hace aún más extraordinaria y meritoria de una investigación profunda por la comunidad científica. Claro, sí. Hay, tengo tantas preguntas sobre eso. Bueno, para empezar, quería decir que cuando empecé a investigar los cuerpos de los 60 centímetros, porque para mí ese fue lo más difícil de aceptar. Entonces hice mi investigación con los videos y las entrevistas que hiciste tú y el doctor Ríos también. Y cuando vi la tomografía de Josefina, donde enseña la fúrcula y enseña las articulaciones, yo pensé, ok, la fúrcula, como ustedes dijeron, es un característico de las aves. También parece que tiene muchas características que son muy parecidas a los terópodos, creo que se dice, terópodos, Sí, que sí. son unos dinosaurios que tienen esas características. Tienen los huesos que son de hueco, tienen los tres dedos, tienen la fúrcula esa. Se ve claramente que no son dos piezas, es una sola. Una sola. Una sola. Sí, entonces, wow. Mira, todo eso fue un desarrollo de investigación que realizó el biólogo José de la Cruz Ríos. El biólogo José de la Cruz Ríos, que es un magnífico biólogo, que además tiene conocimiento de la evolución de ciertas especies, por obviamente su formación, pero por el trabajo que él desempeña, él fue el que descubrió todos esos detalles y todas esas similitudes con los dinosaurios, con los terápodos, y la verdad es que es un trabajo fenomenal, porque cuando me llega a mí ya con esta información y yo empiezo a hacer un análisis de anatomía comparada o anatomía comparativa con otras especies, pues te das cuenta de que estos cuerpos tienen su propia estructura anatómica, que los relaciona a los de 60 centímetros, los relaciona más hacia la evolución de los reptiles, hacia las aves, proveniendo de los dinosaurios. Entonces es algo fantástico que te hace volar la Sí, imaginación y la mente. sí, y lo que quería preguntar sobre eso es, le hicieron estudios de ADN a Victoria, que también es uno de los cuerpos de 60 centímetros. ¿Sabe usted si compararon eso con por ejemplo, las aves, el ADN? Porque yo sé que
compararon el ADN de María con, obviamente, los primates, pero hicieron alguna comparación del ADN de los pequeños a las aves o a los, no sé. Se hizo un estudio genético, tanto de María como de los cuerpos pequeños, y se comparó con 1 millón de especies por igual, y no resultó similitud o familiaridad con ninguno. Sin embargo, esto que estás comentando es muy importante porque tenemos pendiente el análisis de ADN entre cada uno de los cuerpos. Y esto es para relacionar la familiaridad entre ellos. Es decir, ¿qué familiaridad hay entre Josefina, Albert, Victoria, Clara y Mauricio? ¿Y qué familiaridad hay entre María, Sebastián, Santiago, Montserrat y Rafael? Ese estudio de ADN que está faltando por hacer va a ser algo muy importante, porque si hacemos una correlación y logramos encontrar que son familia, ya estás hablando no solo de una especie, sino ya estás hablando de familias y por lo tanto ya estás hablando de organismos sociales. Claro. Y eso es otro tema. Yeah, wow. Wow. Lo que quería preguntar, a ver, yo sé que usted actualmente está estudiando los cuerpos, o corrígeme si estoy mal, los cuerpos de Clara y Mauricio que están en México, ¿no? ¿Esos cuerpos son iguales o casi iguales a los de Josefina y Victoria, o también tienen algunas diferencias entre ellos? Mira, tu pregunta es muy buena. Afortunadamente, y me siento privilegiado, yo he sido el único o de los pocos científicos que ha podido estudiar todos los cuerpos registrados como oficiales, además de piezas sueltas, de cráneos sueltos, manos sueltas y demás. Efectivamente, todos están en Perú, en Ica, en la Universidad de Ica, en Perú. Sin embargo, de manera oficial y por los conductos oficiales, 2 cuerpos se encuentran en México, que son el de Clara y el de Mauricio. Esos cuerpos que están aquí en México, yo también tuve la oportunidad de estudiarlos y a estos cuerpos les he hecho los mismos estudios que a los otros, de rayos X, tomografía, reconstrucción tridimensional, fluoroscopía, toma de ADN, carbono 14, metalurgia para los implantes que tiene y también histopatología para los tejidos, sobre todo de la piel. Y los resultados a los que he llegado son que estos cuerpos, Clara y Mauricio, son exactamente idénticos y correspondientes a lo que tenemos en Perú, como Josefina, Victoria, Albert, la familia, todos allá. Es decir, sí pertenecen a un mismo grupo de una misma especie. Obviamente, aunque en la generalidad son cuerpos idénticos iguales, en la particularidad tienen rasgos distintos. Es muy similar a lo que ocurre en los humanos. Como humanos, todos somos iguales, todos tenemos cabeza, orejas, manos, pies, corazón, pulmones, cerebro, somos idénticos, pero en las particularidades somos diferentes, unos son altos, otros son chaparritos, unos con pelo, otros sin pelo, en fin. Esas particularidades se observan igual en estas especies y en estos cuerpos de estas 2 especies. En lo general son idénticos, son similares en sus generalidades, pero en las particularidades tienen rasgos que los hacen individualizados. Y eso es algo muy valioso en el aspecto de investigación de contexto social. Claro, claro. Y por ejemplo, yo creo que he oído que son 7 especies que han encontrado. ¿Esos son, entre esos cuerpos que has dicho, esos son las especies o hay otras más? Bueno, mira, oficialmente yo puedo referir y señalar solo 2 especies.
Cuerpos pequeños de 60 centímetros, cuerpos grandes de entre 1,20 m a 1,70 m. ¿Ok? 2. Sin embargo, existen piezas separadas que no corresponden a ninguno de los dos. Ejemplo, hay unas manos tridáctilas de 45 centímetros de largo. Hay una muy famosa que tiene en el dorso de la mano un círculo metálico con relieves y algunas líneas y tallados ahí. Esas manos de 45 centímetros de largo obviamente no corresponden a los cuerpos de 60 centímetros ni tampoco corresponden a las dimensiones de los cuerpos grandes. Estas manos corresponderían a un cuerpo de aproximadamente más de 2 metros de estatura. Sin embargo, no hemos visto ese cuerpo, solamente hemos visto la mano. Tenemos cráneos separados, que corresponderían, son muy similares a un humano, son muy similares a un cráneo humano, tienen dientes, tienen nariz, tienen ojos, no tienen oreja, y el cráneo es largo, alargado, con una mayor capacidad de contenido interno, que corresponderían una de dos, o a los cuerpos de Montserrat y María, más o menos, o podrían corresponder por su tamaño, porque son cráneos más grandes, un cráneo más grande que el de María, un cráneo más grande que el de Montserrat y demás, son más grandes, podrían corresponder a otro cuerpo de características distintas. Ahí estás hablando de dos diferentes. Sin embargo, tenemos información que todavía no ha sido publicada, información que todavía no ha sido compartida, porque tenemos que corroborarla y sobre todo tenemos que dar certeza de su veracidad, de que son verdad y de que no son falsos. Okay. Tenemos evidencia de que hay dos cuerpos más distintos. Hay unos chicos que incluso tienen como una especie de alas en la parte posterior. Todo el mundo las ha mencionado como alas, pero para mí son aletas, no alas, aletas. Esos cuerpos están muy raros, están muy extraños, no hemos tomado muestras de ADN, no tenemos mayor referencia de estos, sería una tercera especie diferente, y entonces las dos que ya te conté más 3 más, ya tenemos 5, y por ahí puede haber dos piezas faltantes que nos harían un total probable de 7 especies diferentes, pero eso yo no te lo puedo confirmar en este momento, porque yo no he tenido acceso físico a esos cuerpos o a esas piezas. Hasta el momento yo solo me puedo limitar a 2 especies, los de 60 centímetros y los cuerpos correspondientes a María y Sebastián y Montserrat. Muy bien, gracias. Ok. ¿Le dio chance de estudiar al cuerpo de Santiago directamente? Sí, he tenido la oportunidad de analizar, estar físicamente, tocarlos, tomar muestras y analizarlos. Los cuerpos, te voy a decir, de María, Sebastián, Santiago, Montserrat y de su feto Rafael. 5 de los grandes. Y de los chicos he tenido la oportunidad de estar con Josefina, Albert, Victoria. Hay 3 cuerpos que no tienen nombre y se les denomina la familia. 3 cuerpos, Clara y Mauricio. Además de estos, de forma externa, he tenido la oportunidad de ver 2 cuerpos más de los de 60 centímetros y he podido observar y analizar alrededor de unas 12 a 13 cabezas sueltas de los de 60 centímetros. He podido observar y analizar alrededor de 3 cabezas grandes del tipo de María y de Josefina, 3 cabezas grandes, y he podido observar y analizar 3 manos de 45 centímetros tridáctilas, 3 manos. Es todo lo que yo he visto, analizado, a lo que le he tomado rayos X, le he tomado muestras, les he tomado tomografía, he estado haciendo estudios histopatológicos, estudios de metalurgia, todo en todos estos cuerpos que te mencioné. Ok, gracias por aclarar. Tengo una pregunta de Santiago, porque
en otra entrevista creo que fue Joyce otra vez, y creo que fue con Pavel, que dijo que tiene los dientes temporales y los dientes de adulto. ¿Me puedes decir o hablar cómo se puede determinar que son los dos y no a lo mejor dientes extras? ¿O nos puede hablar de eso un poco? Sí, claro. Obviamente esto es basado con estudios de odontología forense. Y efectivamente en los cuerpos de María, de Santiago, de Sebastián y de Montserrat, una de las características que hemos visto en los rayos X y en las tomografías es que tienen la presencia de la dentadura casi completa. En específico, estamos viendo que por la diferencia de tamaños que hay, María mide 1,68 m, Sebastián mide 1,40 m más o menos, y Santiago mide 1,10 m, 1,20 m más o menos. En cuanto a su tamaño, en cuanto al desarrollo óseo, determinamos que Santiago y Sebastián son cuerpos jóvenes, ya sea de un niño o adolescente. En la particularidad ya de los dientes, haciendo el análisis, las dentaduras nos pueden decir si estás hablando de un niño o de un adulto. En las dentaduras podemos encontrar los espacios alveolares de un diente adulto o de un diente no maduro o temporal. En este caso en particular, se observa perfectamente que los dientes que están expuestos en su desarrollo alveolar es reducido. Esto nos habla de que son dientes temporales que en algún momento tendrían que caer. Y atrás o por debajo de estos dientes tienes a los dientes con una raíz alveolar más grande que correspondería a un diente permanente, que en lo que conocemos en la odontología normal, este diente permanente por su evolución empujaría al diente temporal, el diente temporal se cae y el diente permanente queda. Estos rastros odontológicos alveolares y de raíz en la odontología forense son de gran relevancia porque nos puede decir una edad aproximada del individuo, porque nos puede decir más o menos el desgaste odontológico y por lo tanto qué comían, cuál era su proceso de masticación y qué tanto desgaste o esfuerzo de masticación hacían, pero sobre todo y lo que yo quisiera estudiar y no se ha hecho, tienen la raíz y al tener la raíz podemos obtener ADN intacto que nos permitiría hacer más estudios de ADN con mejor calidad. Y los resultados que esto arrojaría serían fenomenales. ¿Y por qué no están haciendo ese estudio, por ejemplo, ese mismo, que sería lo que dijiste, algo muy bueno? Bueno, actualmente tenemos un problema. Todos estos estudios, además de complejos y sofisticados, son caros. Y al ser muy caros necesitamos una fuente de financiamiento. Y esta fuente de financiamiento solo puede ocurrir de dos maneras: por instituciones públicas que presten sus equipos y sus recursos, o por instituciones privadas que financien estos estudios. Al momento actual, con la polémica que hay de esto, muy pocos institutos o instituciones se quieren involucrar en esto. Y los apoyos privados, pues todos se están esperando al posicionamiento científico. Y como el posicionamiento científico todavía está muy alejado, pues los financiamientos privados no fluyen. Por lo tanto, en este momento hay una cantidad de estudios que podríamos hacer y que podemos obtener grandes resultados de ellos, pero que no tenemos en dónde realizarlos ni cómo solventarlos o pagarlos. Por eso estamos invitando e insistiendo a que se sumen estos científicos y estas instituciones se sumen a la investigación que es necesaria.
Claro, claro. Bueno, esperemos que la conferencia o cuando se encontró Tim Burchett con Jaime, ojalá eso atraiga a más científicos de los Estados Unidos que vayan a estudiar esto, porque para mí ese detalle de los dientes, ese detalle fue el que me dijo, esto no puede ser falsificado. Es correcto. ¿Y para qué? ¿Para qué alguien, si alguien quiere montar algo así, sí, voy a poner los dientes de leche también para que... No, nadie va a pensar en eso. Es algo completamente fuera de contexto, pero además, si hubiera alguna mente brillante, no voy a decir perversa, brillante, que pudiera tener la capacidad de hacer eso y de replicar lo que por naturaleza se lleva a cabo, pues quien lo haya hecho es un genio. Es, Eso también. es imposible falsificarlo, es imposible. Claro, claro. Wow. Sí, ese detalle fue lo que me cambió. Muy valioso, muy valioso. Ok. En uno de de las entrevistas que usted dio, dijo de que rehidrataste una muestra. ¿Nos puede decir un poco de eso? Sí, claro. De una de las muestras que trajimos de Perú y de una mano suelta que obtuvimos, las metimos en un proceso de rehidratación y esta es una técnica pues bastante conocida y desarrollada, sobre todo por el FBI, que fueron los pioneros en la rehidratación de cuerpos. Oh, Aplicamos los mismos criterios y conocimientos en el proceso de rehidratación basados en el principio de que el polvo de diatomea desecó, deshidrató estos cuerpos. Una vez que lo rehidratamos, la finalidad no era el ver cómo se verían de manera natural, porque eran piezas muy pequeñas. La finalidad era poder obtener tejido rehidratado que pudiéramos meter en parafina para poderla ver y analizar en el microscopio y hacer estudios histopatológicos. Y aquí es ok. donde encontramos que estas muestras que pertenecen a cuerpos de 60 centímetros tienen una histopatología muy curiosa porque la piel es prácticamente queratina, lo cual es normal, pero esta piel es muy similar a lo que podríamos encontrar a la piel de sapos o ranas, en donde hay ciertas vesículas. Y estas vesículas en la piel, pues permitirían la secreción o segregación de líquido. Ya ves que algunas ranas, algunos sapos tienen como cierto líquido, cierta baba en su piel, es muy Ajá. similar lo que se encontró aquí. Y estos resultados pues son muy relevantes porque entonces nos harían pensar que los cuerpos de 60 centímetros tenían esta piel similar a las ranas, a los sapos, con estas vesículas y que quizás, porque también se encontraron algunas especies de... las aves tienen plumas. El Ujú. proceso de fijación de las plumas en la piel tiene unas estructuras muy particulares que también se observaron allí, pero se observaron a nivel, insisto, de microscopio. Por lo tanto, estamos hablando de posiblemente unas micro plumas en la piel. Esto no te lo puedo asegurar porque no tengo evidencia. Sin embargo, tenemos la referencia comparativa de la superficie de la piel, tanto de aves como de reptil, rana o sapo, que son parecidas a las estructuras histológicas que encontramos o que logramos hallar después de la rehidratación de estos tejidos. Qué interesante eso. Wow. Bueno, ojalá esa demanda salga bien, por lo menos. No sé cuánto se va a demorar eso. A ver, creo que han hecho una autopsia o van a hacer una autopsia en algunos de los cuerpos. Me imagino que sería difícil porque obviamente... Ok, mira,
de los cuerpos grandes, no hemos hecho ninguna necropsia, ninguna autopsia, no. Hemos llegado a las autopsias virtuales, a las necropsias virtuales de la reconstrucción tridimensional del CT scan, ¿ok? Pero hasta ahí es meramente virtual. Físicamente no hemos abierto ningún cuerpo. Y esto es meramente con la intención de proteger, preservar y conservar los cuerpos hasta que podamos llevarlos a una institución de gran relevancia que nos permita ahora sí hacer este tipo de estudios. Y esto tiene que ser en instituciones grandes, universidades grandes tipo Harvard, Oxford, Yale, cosas así. ¿Ok? Claro. No lo podemos hacer en un laboratorio privado con escasos recursos porque pierdes una oportunidad única, porque la necropsia es un evento que solo se puede realizar una vez. Después de realizar esa necropsia, ya todo es tejido alterado. ¿Ok? Se Ahora, pierde eso. de los cuerpos pequeños, igualmente no hemos realizado ninguna necropsia a cuerpo abierto para la conservación y preservación. Sin embargo, existe evidencia lamentable de que en el Perú, y no voy a entrar con muchos detalles en esto para no ofender ni agredir a nadie, pero en el Perú, un cierto médico del Perú rompió unos cuerpos, más bien rompió un cuerpo, y al romperlo le quitó pedazos de hueso, abrió el abdomen y sacó un huevo, un huevo, lo sacó, y todo esto lo hizo con un martillo y un cincel de ortopedia, y pues terminó siendo ¿cómo te diré? Una carnicería todo lo que hizo, porque lo hizo sin el cuidado y lo hizo sin la delicadeza de la toma de muestras con un objetivo. Lo hizo con el afán de romper el cuerpo para sacar esto, y al final de cuentas nadie sabe dónde quedaron estas muestras y estas piezas. Entonces, al final de cuentas no hubo nada. No hubo nada, y el cuerpo de esta momia pues quedó prácticamente destrozado. Qué pena. De eso yo no sabía. De eso no sabía. Nadie sabe porque se quedó dentro del Perú. Joyce Mantilla es el que tiene esta información, y no la ha dado a conocer Joyce Mantilla porque es algo pues lamentable, la verdad. Sí, Muy, es muy muy, lamentable. muy lamentable, sí. Sí, Porque estos demasiado. cuerpos deben de conservarse y preservarse hasta llegar al nivel que permita su adecuado estudio, preservando y Exactamente. conservando la muestra, el cuerpo, no Claro. destruyéndolo, ¿no? Sí. Entonces, nadie sabe esto. Pues gracias por darme ese dato. Es muy lamentable, la verdad. Y pues yo entiendo por la razón por no hacer una autopsia, y creo que cuando se encuentren más cuerpos y cuando tengan más científicos, como dijiste tú, de Harvard, que están interesados y se quieren acercar, en ese momento con esos recursos, ahí sí merita, pero como lo hizo él, pues qué pena. A ver, ¿nos puede decir un poco lo último de ADN de María? Porque yo sí vi la entrevista de Pavel, no sé si le dio un chance a ver la entrevista de Pavel con el doctor Rangel, y era muy técnico, obviamente. Había cosas que tuve que investigar, por ejemplo, no sabía, él decía de lecturas, y yo no sabía de qué hablaba, entonces tuve que hacer un poco de investigación de eso, pero nos puede decir más o menos algo bien breve sobre lo que encontró él. Bueno, el doctor Ricardo Rangel es una persona, es una eminencia en cuanto a la interpretación de ADN y de biología molecular. Él ha estado realizando estudios de los resultados y de los análisis que ya se encuentran publicados del ADN de María. Y él fue el que encontró el detalle de que en el 70% que sí tiene una correlación al ADN,
de materia biológica conocida. Él fue el que encontró la correlación con el mono bonobo, el chimpancé y el antecedente humano del sur de Asia, de las Filipinas. ¿Ok? Él fue el que lo encontró. Él junto con otra doctora de Canadá, una doctora de Canadá, también han encontrado que hay unos codones. Los codones son unas secuencias de nucleótidos que se repiten. Estas secuencias de codones que se repiten de manera secuencial en espacios muy específicos. Y esto solamente ocurre cuando se hace una especie de ingeniería genética. Esta ingeniería genética, por ejemplo, la puedes ver en el maíz transgénico, ¿ok? Entonces solamente pasa en eso. Perdón, no quise interrumpir, ¿sí? pero solamente pasa en eso. Exactamente, porque esta repetición constante que se hace en la ingeniería genética del maíz transgénico se conoce como firma, ¿ok? Han estado encontrando pedazos del ADN de María en donde hay codones repetidos, siendo muy parecidos y muy similares a lo que es la firma de ingeniería genética. Esto es algo sorprendente que si lo llegamos a corroborar y lo llegamos a comprobar, estás hablando de que entonces estas especies tenían no solo una evolución, sino tenían una ingeniería genética en su diseño. Sí. Aguas con esto. Wow. Entonces, lo que ha explicado el doctor Rangel, la verdad es que es muy complejo, es muy técnico, pero la relevancia de los hallazgos que ha hecho el doctor Rangel junto con una doctora de Canadá y la doctora Clara que está en Suiza y otras personas que se han dedicado a analizar el ADN de María, nos muestran que la complejidad del ADN, y solo estamos hablando del 70% que sí hemos podido analizar, estudiar y replicar, pues es un ADN bastante complejo. Y eso todavía nos deja por aparte el 30% que no hemos podido identificar. Y ese 30% es muchísimo. Sí, como dijiste tú mismo, entre nosotros y los chimpancés es 2%. 2%. Muy grande esa diferencia, muy grande. Sí, muy grande. Entonces no es cuánto nos parecemos, sino cuánto somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Y el por qué seríamos diferentes, solo hay dos explicaciones. O porque tuvimos una evolución completamente distinta en lugares y condiciones, circunstancias distintas, o porque estamos ante una evolución paralela de distintas especies en las que una no sobrevivió y la otra somos nosotros. Ok. Quería preguntar también, en el tamaño y la morfología de la caja craneana, ¿hay algo que podemos, ¿cómo se dice? Inferir. ¿Podemos inferir que eran inteligentes? ¿Podemos decir sí es como nosotros, más, menos? En cuanto a la inteligencia, no podría yo determinarte si son más o menos inteligentes, porque eso, la inteligencia se mide como la capacidad de adaptación a circunstancias adversas, y eso no podría yo determinarlo en este cuerpo de esta especie, por ejemplo, en María. Sin embargo, el cráneo de María, en su espacio, como es más alargado, en su espacio intracraneal, es 30% mayor al de un humano. Ese 30% mayor al de un humano
¿De qué nos habla? De que el contenido de material neuronal o neurológico o cerebral, pues es 30% más grande que el de un humano. Ahora, que sea o no más inteligente, no lo sé, pero de que tenía una mayor capacidad de almacenamiento, definitivamente sí, un 30% más. Ahora bien, por otros contextos, como por ejemplo, las placas metálicas que hemos encontrado. Montserrat tiene una placa aquí en el centro como un sol de un metal dorado, que aparentemente es oro. No me acuerdo si es Sebastián o Santiago, tiene una placa en la parte posterior de la nuca, del cuello, en la parte posterior, y esa placa tiene una serie de gráficos tipo ondulaciones o tipo U continua. El manejo de otros implantes como los que están en el dorso de las manos o los que se encontraron en diferentes partes del cuerpo, y estas aleaciones metálicas que tienen una fusión biofuncional con la piel, que no causa rechazo, que no causa alergia, pero que sí causa que se adocen y se fusionen entre el metal y la piel. A mí en lo particular, me habla de que tenían un avance tecnológico, y al tener ese avance tecnológico que les permitía hacer este tipo de aleaciones y este tipo de implantes, obviamente requieren de un proceso de inteligencia avanzada o superior, pero es mi opinión personal. El Okay. contexto de inteligencia no lo puedo determinar. Yo creo que sí eran inteligentes, no lo puedo determinar, solo lo creo. A lo que me puedo y me debo delimitar es que en cuanto a capacidad, hay un 30% de mayor capacidad de contenido orgánico en el cráneo de María, de Sebastián, de Montserrat, de Santiago. Muy bien, ok. Lo que yo estoy, lo que yo estoy pensando es, como tienen los seres, tienen los tres dedos, ¿quién fue que pusieron estos implantes? Porque no sé cómo era el movimiento que tenían. ¿Era así o solamente así? ¿Quién fue que les puso los implantes? ¿Me explico? Sí. ¿Quién fue? La verdad no lo sé. ¿Cómo lo hicieron? Tampoco lo sé. Pero el Claro. movimiento de las manos tridáctilas es un movimiento de envolvimiento, es decir, ellos no necesitan la oposición de los dedos. Ellos, con la longitud tan grande que tienen en los dedos, les permite envolver lo que tuvieran que agarrar o sujetar. Un ejemplo de lo que te estoy hablando es lo que haces con los palillos chinos, nada más que esto es rígido. Los palillos Ajá. chinos te permiten sujetar, siendo rígidos, pero si a estos palillos tú los pudieras mover en flexión y envolver, sí te permiten una capacidad de sujeción y manipulación con Ok, sus manos, ¿ok? ok, ok. Bueno, si fueron ellos mismos o humanos, todavía sería algo muy interesante porque fue hace mucho tiempo. Entonces, cualquier de Claro, las dos sería muy interesante. así Ok, es, última pregunta. con gusto. Otra vez vi muchas entrevistas tuyas, ah, y vi una que dijiste que no crees que serán aceptados los cuerpos en la comunidad científica en tu vida. ¿Por qué crees eso? Mira, todo proceso que requiere un cambio de concepto o modificación de paradigma requiere de tiempo. El principal factor en contra de estos cuerpos es justamente el tiempo. Se están degradando, se están deteriorando, porque no están en las condiciones correctas de su preservación. Si no llegamos a conservarlos, van a desaparecer. Y el tiempo
harán que lleguen al olvido. Si esto ocurre como te estoy diciendo, yo creo que jamás voy a ver en mi periodo de vida, en mi espacio de tiempo, jamás voy a ver que este trabajo, que esta investigación sea reconocida. Solo hay una oportunidad para que esto ocurra, y es que la comunidad científica se involucre de manera formal en la investigación. Pero aquí tengo un problema. Hay dos tipos de científicos. Existen los científicos que tienen la mente abierta a nuevos descubrimientos y son los menos. Y existen los científicos que son estrictos, metódicos, metodológicos y que parecen la Santa Inquisición. Y que si no es lo que ya se dijo y si no es lo que ya se tiene demostrado, entonces no existe. Y este grupo de científicos rígidos tienen ceguera, tienen una ceguera en contra de la investigación. Y son los que se quedan atrás de un escritorio, se quedan dentro de sus laboratorios y se quedan atrás de sus computadoras y no salen. Esto no quiere decir que sean malos, ¿no? Son muy buenos en lo que hacen, pero se niegan a aceptar nuevos conceptos, nuevos hallazgos y nuevos paradigmas. Y si tú no vas acorde con ellos, entonces estás mal. Y te tachan, y te atacan, y pues, te demeritan, ¿ok? Y estos son la mayoría. Entre estos dos grupos existe un gran problema de comunicación. Y el gran problema de comunicación se llaman redes sociales, Internet. Sí. Entonces, si en el proceso de comunicación entre estos dos tipos de científicos, tú llevas Internet, tú llevas redes sociales, y este Internet y estas redes sociales solo trae opiniones de gente que no estudió lo que se está analizando, pues la mayoría de estas opiniones traen un sesgo negativo y traen un prejuicio negativo, porque es muy difícil aceptar la novedad. ¿Y a qué me refiero con difícil aceptar la novedad? Para que tú construyas algo te toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero para que tú destruyas algo solo tienes que decir una mentira o un chisme y se destruye de manera inmediata. Tienes Para que tú, razón. para que tú generes conocimiento nuevo, se requieren años. Y te voy a dar un ejemplo reciente. Lo primero que dijeron de la vacuna del COVID es que había sido desarrollada tan rápido que no era buena. Fue lo primero que dijeron. Sin embargo, todo el mundo fue y se vacunó. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo ahora, a 3 años de distancia de la pandemia? Que efectivamente la vacuna que se desarrolló a una velocidad impresionante con el máximo de capacidades tecnológicas, pero que lo que faltaba era ver los resultados y los efectos secundarios que causarían en un ser humano. Bueno, ese ejemplo de la vacuna te lo traspaso a lo de los cuerpos y las momias. En este momento, las investigaciones han ido acorde a los recursos y las capacidades que hemos tenido y que necesitamos ampliarlas. La única forma que necesitamos para ampliarlas es tiempo y que otros científicos se involucren con nosotros. Pero mientras las voluntades no se unan, los avances no se darán. Y ahí es donde digo, espero y deseo de todo corazón que haya impacto como Tim Burchett, que haya impacto como Josh McDowell, que haya impacto como Joyce Mantilla, que haya impacto como Jaime Maussan, que haya impacto como Stephanie Carrillo, que quieren saber y que quieren conocer
la verdad desde su origen y que se acercan a la fuente y que se acercan al origen para investigarlo y generar su propia opinión basada en hechos, estudios y análisis. ¿Sale? Ujú. Pero ustedes son muy poquitos, al igual que yo, somos muy poquitos. La gran mayoría tienes a un montón de gente que solamente se suma a la novedad, pero que no investiga y que no estudia y que nada más dan sus opiniones. Y, no, pues yo creo que esto no, pero el yo creo que se limita a tu opinión personal, no a un análisis basado en un montón de investigación. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto avance? Gente como tú, gente como los que te mencioné, pero son muy pocos. Ojalá y algún día haya el eco y la conciencia de aceptar esto. Pero hay un problema grande. Si lo que yo te he estado contando y lo que tú has estado investigando es verdad, ¿tú te imaginas lo que va a pasar en las conciencias de la gente? Vas a tener que cambiar conceptos de historia, vas a tener que cambiar conceptos de biología, vas a tener que cambiar conceptos incluso de religión. Y nos vamos a Muchas meter implicaciones. en un problemota. Sí. Pues muy bien dicho lo que dijiste. Para mí, como dijiste tú y como es verdad en muchos casos, en muchos temas de la vida, es tener la mente abierta. Eso es lo más importante, tener la mente abierta para poder investigar y ver todas las posibilidades de que puede ser. Porque si tienes la mente así, esta posibilidad no puede ser esta, pero si estás así, no la ves. Entonces, quiero darle las gracias a usted, doctor Salce, por tener su mente abierta y por decirle a la gente sus investigaciones, los resultados y todo lo que hizo, todos los estudios. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy. Yo te quiero agradecer a ti, uno, la consideración de tomarme en cuenta. Dos, el valor de haberme invitado, porque no nos habíamos visto, ni platicado, ni conocido, ni nada. Entonces, platicar con un desconocido siempre es difícil. Tres, tu interés de involucrarte en un tema tan difícil y polémico. Pero te agradezco sobremanera tu calidad y calidez humana, porque me has tratado con mucho respeto y eso te lo agradezco muchísimo. Y para mí es un placer y un honor estar contigo y compartir mis conocimientos contigo, y espero que a tu público, a tu audiencia, les sea de utilidad. Claro que sí. Espero que no sea la última vez, que le vea otra vez si puedo, con más datos, ojalá alguna novedad, alguna, no sé, a lo mejor se acercan más científicos en tu vida y pues lo aceptan en tu vida, ojalá. Encantado, encantado de seguir compartiendo contigo todo lo que venga avanzando y evolucionando con esto, y te agradezco tus buenos deseos y cuenta conmigo para lo que tú requieras. Yo estoy a tu completa disposición y a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Salce. A ti. Gracias.